Este programa es auspiciado por YPFB Andina. Yo nací en Cochabamba el año 1932, justo cuando estábamos en guerra con el Paraguay. Primaria, secundaria, los hice en Cochabamba, empezando por el Colegio Ecuador, Escuela Ecuador, y terminando en el Colegio Nacional Bolívar, de donde salí bachiller. Pensaba estudiar abogacía por la facilidad que había de trabajar y estudiar. Sin embargo, cuando hacía prácticas en una oficina de un abogado, había un señor que me dijo, es muy bonita su letra, ¿cómo es usted para dibujo? Bueno, en especial para dibujo soy bueno. Entonces me dice, dices que vas a estudiar abogacía, ¿por qué no estudias ingeniería? Bueno, prácticamente fue el comienzo de la carrera de ingeniería. Y como en Cochabamba no hay la materia que quería, ingeniería de petróleos o de minas, entonces tuve que ir a un examen de admisión a Oruro. Estaba admitido para estudiar en la Escuela de Ingeniería de Minas de Oruro. Petróleos todavía andaba muy poco, prácticamente no habían profesionales incluso, sino extranjeros, un par de extranjeros que trabajaban en petróleos. De tal manera que yo empecé en Oruro a estudiar, pero como no tenía muchos recursos, al verme pues sin respaldo monetario, me fui a trabajar a la mina de Oruro. Estuve ahí trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero me fue duro trabajar de 5 a 6 de la mañana y estudiar de 7 todo el día. Fue demasiado duro, entonces dije, primero trabajo, hago dinero para estudiar, y en ese afán estaba en la mina de San José. Pero un buen amigo me dice, ¿por qué no cambias? Hay otro centro minero que me dice de mejor categoría que San José, y me dice Colquiri. Una mina grande en el departamento, una provincia de La Paz. Entonces, ni corto ni perezoso, ya me fui para allá. Un buen amigo, medio borrachito, que era de Oruro, pero buen muchacho, me dice, ¿por qué estás triste? Bueno, tengo este problema. Entonces ahí me voy a ir a Cochabamba a trabajar para luego estudiar. Me agarra de aquí del pecho y me sacude y me dice, no señor, usted va a ser ingeniero. Me escucha, ingeniero. Muy bien señor, voy a ser ingeniero. Enseguida empecé a hacer maletas para ir a La Paz. Me admitieron y justo estaban necesitando estudiantes o postulantes para ingeniería de petróleos y geología. Yacimientos, de alguna manera, creo que el director de la universidad mandó notas y en la lista estuve yo. Recibo una carta de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos invitándome a tomar una beca hasta la conclusión de mis estudios universitarios. Había terminado los estudios universitarios, me tomaron inmediatamente para ir a hacer trabajo de campo, o sea, trabajo de tesis en el Chaco.
con la información obtenida en campo me voy a La Paz para terminar el gabinete y de esa manera me titulé. Inmediatamente obtuve el título, me mandaron a Villamontes. Villamontes era el centro petrolero de YPFB. Me mandaron al pozo que estaba perforando en el Chaco, Zipuati X1. Entonces allí aprendí a manejar el asunto de la geología del pozo, después la perforación con los equipos que teníamos. Un equipo ahí, Yacimientos tenía un equipo contratado por una compañía que se llama Big Ship. Entonces ahí estuve casi un año, pero Yacimientos quería que trabaje en campo, que conozca, que trabaje la geología del subandino sur y centro, en una extensa región desde el límite con Argentina hasta el río Ichilo, digamos, una extensión muy grande. De esa manera entonces me mandaron a trabajar a geología de campo para levantar o para estudiar la geología de toda esta área. Y cómo se estudia la geología a pulso, digamos, ¿no? Tomando notas a lo largo de los ríos. El área está comprendida por cordilleras, valles y serranías. Los ríos generalmente cortan a las serranías y ahí exponen toda la secuencia desde muy antiguo hasta el presente. Y para nosotros esa secuencia es el libro abierto para tomar notas y conocer cómo fue, digamos, Bolivia en la antigüedad. Estaba bajo el mar, era un mar donde sedimentaban del escudo brasilero y de una cordillera que había al oeste, de una cuenca. Entonces por eso se ha sedimentado semejante cantidad de rocas sedimentarias, y entre esas rocas las que dan origen al petróleo. Trabajando dentro de Yacimientos había estudiado prácticamente gran parte de la serranía desde la Argentina hasta Río Ichilo, digamos, y también hacia el norte, el subandino norte, y también un poco la cuenca de Madre de Dios. Pero principalmente, de acuerdo a mi conocimiento, pues más interesante aparecía siempre el subandino sur, con posibilidades de contener más petróleo que en otra parte. En la parte de Río Grande yo encontré una conformación topográfica muy interesante, y como por entonces ya estaba trabajando para la compañía americana Chevron, entonces habíamos corrido una línea sísmica de oeste, todo ello hasta el Chaco, pasando el Chaco. Entonces, para ver la conformación de las estructuras en toda la extensión transversal de este gran lugar. Al oeste encontré una región muy interesante, entre el río Pilcomayo y una quebrada que se llama, digamos, 30 kilómetros al norte, Cumanderote se llama una quebrada. Ahí había una conformación muy especial, una falla, una especie de lomo así, y luego otra cosa. Entonces yo propuse a la compañía perforar en esta parte. No habían caminos, por ahí el río Pilcomayo que debe atravesar es terrible. De todas maneras, a pie pasábamos en Chalana y para trabajar a pie, a serranía, monte y todo, pero uno va. Y de esa manera yo fui a ubicar el pozo Margarita X1 en esa serrana, que encontré una línea sísmica que habíamos corrido
en el interior, a unos 3.000 kilómetros abajo de la superficie, una conformación como lomo de pescado. Entonces dije, aquí está la cosa. Entonces hice todos los esfuerzos para hacer perforar ahí. En primer término, Yacimiento se oponía muchísimo porque ya habían perforado en esa línea en Iguazú, que estaba con agua. Las compañías extranjeras se retiraron porque era muy difícil y no tenían mucha confianza. YPF argentino trabajaba, un par de geólogos, entonces yo les hablo a ellos. Pero aquí está una zona muy interesante, entonces más o menos ellos me apoyan. Había también otra compañía que estaba interesada, se llama Maxus, y Maxus también me apoyó y con ellos empezamos a trabajar. Finalmente ubicamos el pozo en esa serranía. En realidad es una estructura, ¿no?, en profundidad, pero en superficie era serranía y parte llana. Entonces vimos el pozo ubicado en buena situación interior, se sube arriba a superficie, estaba en una serranía terrible. Había que trepar y ubicar el punto allí. Y así, bueno, ubiqué el punto y después ya entra la ingeniería civil para hacer caminos, como sea, ellos ya tienen que hacer. Justamente ahí viene la estudia de Margarita. Ahora, ¿por qué se llama Margarita? Bueno, yo siempre pensaba en mi madre, y mi madre se llamaba Margarita, entonces yo puse el nombre. Al oeste, bastante alejado, hay un puerto Margarita, ¿no?, pero eso está lejos, ¿no? No tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces la estructura se llama Margarita, en honor a mi madre. Entonces empezamos los trabajos de perforación, pero fue terrible eso, porque trajeron gente que había perforado en Indonesia. Indonesia es mar, la técnica era diferente. Vienen los ingenieros a serranía, tuvimos muchos problemas porque no le entendían. De cualquier manera, yo me conseguí un encargado de pozo llamado Turpuche, un antiguo que estaba por ahí. Por suerte había estado libre, lo traigo con ese era pues el capo de perforación, entonces andaron mejor las cosas. Perforamos Margarita X1 en esa estructura. Entonces veo que había indicios. Pongamos atención, me digo. Pongamos atención. Pasamos una capita que soplaba ya. Después pasamos otras capitas más gruesitas, soplaba. Mucha atención, le digo. Entonces, la próxima vamos a hacer pruebas. Entramos a una capa. Por entonces no sabemos de qué espesor la capa, así o así. Entonces, de todas maneras, agregamos. Perforamos 1 metro solamente. Entonces, paramos la perforación. Yo veo, hago sacar la herramienta y veo, había indicios en el lodo. Se perfora con lodo de perforación. Y abajo miro, parecían salir unas burbujitas. Entonces, bueno, aquí la cosa va bien. Perforamos un poquito más. Luego pare y hacer la prueba. Se para la perforación, la gente especializada saca la sarta, pone otra sarta de prueba, ancla un paque por encima de la zona. Entonces ahí no pasa, cuando sale se enciende el mechero y ahí empieza a botar una llamarada grande al final del tubo. Una prueba excelente. Entonces ya cuando hay un descubrimiento en una estructura, ya se hace el desarrollo. Primeramente 3 pozos de confirmación.
uno al sur, otro al norte. Perforamos los dos pozos, igualmente salieron exitosos. Entonces avanzamos todavía mucho más al norte y encontramos otra estructura que se llama Huacaya, que estaba pero unida a Margarita. Y con él se elevó todavía bastantes kilómetros más al norte. Con Maxus he estado todavía bastante tiempo. Yo tenía ya 70 y tantos años y en Londres reclamó la compañía por qué a ese pobre viejito lo están explotando tanto. Entonces no tuvieron más que licenciarme, ¿no? Ya estaba libre, inmediatamente me llaman de Asunción para ir a trabajar a Paraguay. Yeah. Entonces en Paraguay trabajé un año y porque como es la extensión de Bolivia, para ellos era una gran ventaja de que yo fuera, ¿no? Repsol estaba interesado y cuando un día trabajaba para Maxus y me citan para allá. Justamente con Margarita hemos avanzado los estudios hacia el norte. Descubrimos Huacaya y actualmente mucho más al norte todavía continúan. Y después el desarrollo de Margarita. Y después estudié para ellos todo el subandino. Después estudié para ellos el subandino norte, que tiene también bastante interés, pero bastante difícil por el acceso y también por la tectónica misma. Y luego Madre de Dios, que está mucho más al norte. El problema ahí, hay petróleo y gas, pero digamos no sé si justifica el desarrollo porque muy lejos, no hay camino, hay que hacer una infraestructura tremendamente grande. En cuanto a potencial, yo me inclino a pensar de que en todo caso el subandino sería número uno, y dentro del subandino, el subandino sur aún sigue siendo, porque hay que trabajar mucho más, a pesar de que ahí están la mayor cantidad de pozos, pero siempre todavía queda para explorar. Luego avanzar un poco en el subandino norte. Actualmente hago algún trabajo cuando me llaman, especialmente para los paraguayos. Estuve trabajando también después de eso en yacimiento, buen tiempito, pero también terminé con ellos. Y después de eso, algún trabajo así esporádico que me llaman, hago. Y bueno, a pesar de que la edad ya tengo 88 años, pero sin embargo puedo todavía hacer algo. Bueno, siempre es interesante, ¿no? Actualmente incluso vienen jóvenes a charlar conmigo para que les pueda orientar en sus actividades de yacimiento sobre todo. También me llaman de Perú. He trabajado también en Perú 2 años. He trabajado además en Libia 1 año, en España y Libia, bueno, sería casi 2 años. Y en todo ello siempre me ha ido bien, he hecho buen trabajo, finalmente he recomendado siempre áreas por donde tienen que continuar con el trabajo. Aparte del descanso que tengo, la satisfacción es mayor haber trabajado y haber encontrado campos de producción. Bueno, yo me siento satisfecho de haber trabajado bastante, de haber adquirido experiencia y haber hecho algo en pro tanto de la geología como de las zonas donde he trabajado. Yo me casé en La Paz
pero me divorcié. Luego, cuando me fui a trabajar al sur, a Tarija, a Chaco, encontré a mi esposa, que es madre de mis hijos. Yo tengo 5 hijas, ¿no? Vicky, después viene una hija que está en Estados Unidos, Cecilia, que es un hijo varón, se llama Boris, está en California. Después otra chica en California. Actualmente tengo otra hija que está también en Santa Cruz. Vivo solo, pero mi hija me acompaña, mi hija Vicky me acompaña. Y también tengo una hija adoptiva que ella también me acompaña. Pero si hay alguna necesidad, yo siempre estoy presto a colaborar, como sea, a esclarecer los problemas que hay en la geología. Este programa fue auspiciado por YPFB Andina.